Hay una ciudad donde las casas tienen más secretos que habitantes. No lo notarías al principio. Verías piedra gris, calles empinadas, tejados que casi rozan los cimientos del vecino de arriba. Una postal antigua. Una postal que parece quieta. Pero Gjirokastra, en el sur de Albania, no está quieta. Nunca lo ha estado. Sus torres de piedra se apilan sobre una ladera tan vertical que caminar por ella te obliga a inclinarte hacia adelante, como si el propio suelo te exigiera humildad. Cada paso resuena diferente sobre el pavimento irregular. Y hay puntos donde las piedras están extrañamente pulidas, más lisas que el resto, como si algo pesado hubiera pasado por ahí miles de veces, en silencio, de noche. Los lugareños sonríen cuando les preguntas. Dicen que esas marcas señalan las rutas de los contrabandistas, arrastrando mercancía prohibida hacia las montañas cuando no había luna. Pero hay algo que los guías no mencionan en los folletos. Durante 500 años bajo el dominio otomano, cada familia construyó su hogar como una fortaleza. Muros de hasta 80 centímetros de grosor. Habitaciones que no aparecen en ningún plano. Túneles que conectaban casas de vecinos de confianza. Sistemas de escape que todavía hoy te muestran con una sonrisa que mezcla orgullo y complicidad. La obligación imperial se convirtió en resistencia silenciosa. Y lo que aún no está claro es cuántos de esos túneles nadie ha vuelto a abrir. Hoy las mismas calles huelen a pan recién horneado y resuenan con un albanés arcaico que aquí tiene acento propio. La ciudad sobrevivió al imperio. Lo que viene después es todavía más difícil de creer. Hay una ciudad en las montañas del Rif marroquí que parece pintada por alguien que nunca aprendió a detenerse. Chefchaouen. Cada muro, cada escalón, cada grieta entre adoquines cubierta de un azul tan denso que cuando entras por primera vez sientes que el aire mismo ha cambiado de color. Como si los ojos necesitaran un momento para recalibrar lo que es real. Pero aquí viene lo que los folletos no dicen. Hace más de 500 años, un grupo de refugiados judíos y musulmanes llegó huyendo de la reconquista española. Gente que había perdido todo menos la memoria de sobrevivir. Lo que construyeron en esas laderas no fue un capricho estético. Fue una decisión de vida o muerte. El azul índigo mezclado con cal actuaba como repelente natural de mosquitos en una región donde la malaria diezmaba poblaciones enteras. Los ancianos lo cuentan todavía mientras preparan té de menta con una espuma que parece desafiar la gravedad. Mezclaban el pigmento con sangre de cabra para que el color resistiera décadas sin desvanecerse. Y sin embargo, la paradoja que vive hoy esta ciudad resulta casi cruel. Cada familia debe repintar su fachada 2 veces al año para mantener el tono exacto que las autoridades turísticas exigen. Algunos usan añil auténtico traído desde la India. Otros recurren a pintura sintética que se desvanece en 3 meses. Las discusiones sobre matices de azul a las 7 de la mañana son, aquí, completamente normales. Lo que nadie menciona es que las calles fueron diseñadas deliberadamente laberínticas para confundir invasores. Incluso los propios vecinos admiten perderse cuando regresan de un viaje largo. Hay lugares donde la arquitectura no es decoración, es memoria armada. Y lo que viene a continuación lleva a esa idea 9000 años más atrás. 9000 años de memoria humana acumulada en piedra, y lo primero que sientes al tocar esa roca no es frío. Es una extraña calidez que no debería estar ahí. Son marcas de dedos. Surcos pulidos por siglos de peregrinos medievales que frotaban la superficie creyendo que el polvo de santos vivía dentro de la piedra. Los guardias lo ven. Miran hacia otro lado. Porque ellos también lo intentaron la primera vez. Ahora bien, hay ciudades que guardan sus secretos bajo tierra de una manera que ningún mapa anticipa. Guanajuato, México. Una ciudad colonial de fachadas barrocas y colores encendidos que parece flotar sobre una ladera imposible. Pero lo que nadie ve desde arriba es lo que late debajo, 28 kilómetros de túneles que fueron ríos. En 1960, después de décadas de inundaciones que mataban decenas de personas cada temporada, los ingenieros tomaron una decisión que hoy parece de otra escala de ambición. Desviaron el río Guanajuato completo. Lo enterraron. Tardaron 13 años. El resultado fue una red de autopistas subterráneas que circulan bajo la ciudad como venas de un organismo vivo. Cuando bajas a esos túneles en taxi, las paredes te cuentan lo que los libros omiten. Hay placas de metal oxidado a distintas alturas. Cada una marca el nivel que alcanzó el agua en la inundación de 1905,
cuando 112 mineros quedaron atrapados en los socavones de plata sin ninguna salida posible. Y aquí viene algo que los taxistas no cuentan a cualquiera. Si esto te dejó sin palabras, en Secretos del Mundo Desconocido te espera el lugar donde la temperatura supera los 400 grados y la vida sigue existiendo. Suscríbete para que no te lo perdamos. Ninguno toca el claxon dentro de los túneles principales. Dicen que el eco despierta a los ahogados. Escépticos o no, todos respetan esa regla sin excepción. Hay verdades que no necesitan ser racionales para ser absolutamente reales. Sube a la superficie. Camina hacia el callejón del beso al mediodía. Los balcones coloniales de los edificios opuestos están separados exactamente 68 centímetros, menos que el largo de tu antebrazo. Los vecinos admiten con una sonrisa cansada que escuchan cada conversación ajena, quieran o no. La privacidad aquí no es un derecho. Es una ilusión que todos acuerdan mantener en silencio. Pero lo que me resulta verdaderamente perturbador de Guanajuato no son sus túneles ni sus balcones imposibles. Es que una ciudad entera construyó su identidad sobre la decisión de enterrar lo que la destruía, y nadie sabe con certeza qué más quedó sepultado junto al río. Hay ciudades que mienten con elegancia. Sibiu, en el corazón de Transilvania, parece a primera vista una postal europea perfecta, adoquines centenarios, fachadas ocre, plazas donde el tiempo parece haberse detenido por voluntad propia. Pero camina despacio por la Plaza Mayor y levanta la vista. 347 edificios te están mirando. No es metáfora. Las ventanas ovales en los áticos, esos ojos de tejado que los sajones llamaron augen, tienen ángulos de tiro calculados con precisión geométrica que todavía desconciertan a arquitectos militares contemporáneos. Colonos sajones llegaron aquí en 1191 con una obsesión que iba más allá de construir casas, querían que sus casas los defendieran. Cada ojo cubre un sector específico de la calle. Juntos, los 347 forman una red de vigilancia que ningún asediante podía eludir completamente. La ciudad soportó 41 asedios en 600 años. Sobrevivió todos. Y sin embargo, algo en esa geometría perfecta resulta difícil de explicar solo con la guerra. Ahora bien, lo que ocurre en el nivel de la calle es igualmente perturbador. En el mercado matutino de Piazzivín, vendedoras con teléfonos de última generación pesan queso telemea en balanzas de latón que sus bisabuelas usaron bajo el comunismo. Entre los puestos escucharás alemán sajón, un dialecto técnicamente extinto, hablado con una terquedad que desafía cualquier estadística lingüística. 2.300 personas se niegan a dejar morir ese idioma. No por nostalgia, por identidad. Y hay algo más esperando más adelante que cambia por completo la escala de lo que significa resistir. Hay un ascensor en Valparaíso que lleva décadas subiendo el Cerro Concepción sin cambiar una sola cosa. Cuando te montas en el Reina Victoria, escuchas una campana de bronce. Un golpe seco, metálico, que rebota entre las paredes de madera. No es decoración. Es el protocolo de seguridad original de 1902, intacto, porque modificarlo obligaría a actualizar manuales que el Estado chileno clasifica como patrimonio histórico intocable. Una burocracia que preserva el pasado mejor que cualquier museo. Y entonces el olor te golpea antes de que la cabina se detenga. Sal oxidada mezclada con pintura acrílica fresca. Es el aroma específico de Valparaíso, una ciudad que se repinta a sí misma cada 3 meses porque la brisa del Pacífico destruye los murales con una eficiencia brutal. Los grafiteros locales no luchan contra eso. Lo aceptan. Arte que nace sabiendo que va a morir. Esa resignación tiene más dignidad que cualquier galería climatizada del mundo. Bajo tus pies, la toba volcánica cruje con un sonido hueco que no esperabas. Roca porosa formada por cenizas volcánicas hace 9 millones de años, tan ligera que parece mentira que sostenga una ciudad entera. Pero lo que viene después de Valparaíso exige que prepares algo más que los ojos. Goreme, en la Capadocia turca, huele a polvo mineral seco. Un aroma terroso que se instala en la garganta y no suelta hasta que tu cuerpo, después de horas, decide rendirse y adaptarse. Durante el siglo I, cristianos perseguidos descubrieron que esa piedra blanda cedía ante herramientas de hierro simples. Y excavaron 36 ciudades subterráneas completas. Algunas con capacidad para 20.000 personas. ¿Qué clase de miedo te obliga a construir una ciudad entera bajo tierra? Derinkuyu desciende 85 metros bajo la superficie,
la altura de un edificio de 25 pisos, pero hacia abajo, con sistemas de ventilación que ingenieros modernos admiten no comprender del todo. La explicación técnica existe, pero la explicación completa, todavía no. Y sin embargo la vida aquí no es arqueología. Es presente. Familias locales habitan esas cuevas con wifi de fibra óptica y calefacción geotérmica gratuita cortesía de la actividad volcánica residual. Sus paredes mantienen 18 grados constantes todo el año sin un solo kilovatio de electricidad. Los dueños de pensiones te ofrecen té de manzana y te lo explican con orgullo genuino, como quien comparte un secreto que el mundo exterior todavía no merece del todo. Hay un detalle que rompe la postal perfecta de Goreme. Los 150 globos aerostáticos que despegan cada amanecer no son una tradición ancestral. Son un invento de 1991. Los residentes mayores los detestan. El rugido de los quemadores espanta a las palomas mensajeras que algunas familias rurales todavía usan para comunicarse entre valles sin cobertura móvil. La modernidad llegó disfrazada de romanticismo y nadie le preguntó a los que ya vivían aquí. Y luego está Ian. Cada noche, a las 7 en punto, la ciudad vietnamita apaga todas sus luces eléctricas. Durante 90 minutos, 844 faroles de seda iluminan calles que entre los siglos XV y XIX fueron el puerto comercial más poderoso del sudeste asiático. No es nostalgia voluntaria. Es regulación municipal obligatoria desde 1999. La oscuridad aquí tiene fuerza de ley. Caminas entre esos faroles y el calor suave de la seda naranja te roza la cara como si el aire mismo hubiera cambiado de textura. Pero la historia se complica cuando aparece el costo humano. Los comerciantes locales pierden cerca del 40% de sus ventas nocturnas. Los turistas no pueden fotografiar productos sin flash, y el flash está prohibido por ley patrimonial. Belleza preservada a expensas de quienes la habitan. Hay algo profundamente incómodo en esa ecuación que ningún cartel turístico menciona. Las astras que alguna vez cortaron seda para emperadores ahora cosen pantalones de lino para mochileros en 24 horas por $35. Los abuelos lo consideran humillante, pero necesario. Esa tensión entre lo que se era y lo que se hace para sobrevivir flota sobre Ian como una segunda atmósfera. Ahora bien, hay algo que el río no puede ocultar. El Cersda BN huele a diésel y plástico durante la temporada de lluvias. La UNESCO amenaza con retirar el título de Patrimonio Mundial si el saneamiento no mejora, pero las plantas de tratamiento costarían más que el presupuesto municipal completo de un año entero. Belleza preservada sobre una infraestructura que se pudre despacio. Camina hasta el puente cubierto japonés al mediodía y pon atención al suelo. La madera está desgastada de forma asimétrica, más hundida del lado izquierdo que del derecho. No es accidente. Durante 400 años, los comerciantes vietnamitas tenían prohibido pisar el lado derecho, reservado exclusivamente para japoneses y chinos. Esa división invisible se mantuvo hasta 1945. Y algunos ancianos todavía caminan instintivamente por la izquierda, como si el cuerpo recordara lo que la mente prefiere olvidar. Hay leyes que se borran del papel pero no de los huesos. Y si eso ya pesa, lo que viene a continuación cambia completamente las reglas del tiempo y de la luz. Troms, en el norte de Noruega, vive 64 días consecutivos sin que el sol toque el horizonte. 64 días en los que la oscuridad no es una hora del día sino la condición permanente de todo lo que existe. Estás a 69 grados de latitud norte, dentro del círculo polar ártico. El frío no te golpea, te envuelve desde adentro, como si el aire entrara a tus pulmones ya helado antes de que puedas calentarlo. El cuerpo tarda días en aceptar que esto es real. El 23% de la población sufre depresión estacional durante la noche polar. Los noruegos tienen nombre para eso, y tienen protocolos médicos específicos. Las farmacias venden lámparas de 10.000 lux que los residentes encienden 30 minutos cada mañana mientras desayunan. Las empresas están obligadas por ley a ofrecer pausas de luz donde los empleados se sientan bajo paneles LED que simulan un amanecer mediterráneo que nunca llegará por la ventana. Suena a distopía, pero funciona. Las tasas de suicidio bajaron un 40% desde que implementaron estas medidas en 1998. Dicho esto, lo que realmente desconcierta no son las estadísticas. Es caminar por el centro de Troms a las 12 del mediodía en diciembre y ver niños yendo a la escuela con linternas frontales en la frente.
Oficinistas almorzando bajo faroles públicos. El mercado de pescado operando con focos halógenos que hacen brillar las escamas de bacalao ártico como si fueran fragmentos de cuarzo recién extraídos de la tierra. Y si preguntas a cualquier residente cómo sobreviven, la respuesta llega sin dudar: café fuerte, ropa térmica y amnesia selectiva sobre cómo es vivir con sol. Las estadísticas de consumo de café confirman que no es broma. 9.9 kilogramos per cápita al año. El triple que España. Una nación entera que se automedica con cafeína contra la oscuridad. Pero hay algo que ningún protocolo médico explica del todo. Generaciones enteras han nacido, crecido y envejecido en esa oscuridad invernal sin abandonar la ciudad. Como si la noche polar, con todo su peso, contuviera algo que la luz no puede ofrecer. Hay ciudades que parecen haber detenido el tiempo. Rothenburg ob der Tauber es una de ellas. Calles empedradas, fachadas de entramado de madera, tejados de pizarra que se curvan como en un cuento antiguo. Todo parece intacto. Todo parece auténtico. Nada de eso es verdad. El 31 de marzo de 1945, bombarderos aliados redujeron el 40% de la ciudad medieval a escombros en menos de 3 horas. 3 horas. El tiempo que tarda un hombre en caminar de un extremo al otro de lo que hoy parece eterno. Lo que ves no es historia preservada. Es historia reconstruida, ladrillo a ladrillo, con dinero de familias de Kansas, de Melbourne, de donantes anónimos que compraron edificios destruidos y los devolvieron al mundo tal como los encontraron en fotografías. Si te detienes frente a cualquier fachada y miras con atención, encontrarás placas de bronce diminutas. Donated by the Anderson Family, 1952. Rebuild Funds from Melbourne, 1958. Son confesiones silenciosas que nadie señala en los circuitos turísticos. Hay algo que merece decirse sin rodeos: 2,5 millones de visitantes al año prefieren la fantasía a la verdad. Y la ciudad, durante décadas, se la ofreció sin pestañear. Pero hay un detalle que congela el pensamiento. Un panadero de cuarta generación reconstruyó su horno medieval usando fotografías de propaganda nazi. Era la única documentación detallada que había sobrevivido. La misma maquinaria que destruyó la ciudad dejó el único registro para reconstruirla. Y en el Museo Criminal Medieval, instrumentos de tortura auténticos del siglo XV conviven con paredes que tienen apenas 70 años. La ironía no necesita explicación. Se siente en los pies cuando el suelo cruje bajo tus pasos y recuerdas que ese suelo no tiene 600 años, sino 70. Pero lo que ningún historiador termina de resolver es esto: ¿cuánto de lo reconstruido con tanta precisión lleva dentro algo que no estaba en las fotografías originales? Hay un momento exacto en que el olor te detiene en seco. No es una metáfora. Es un golpe físico que llega antes de ver nada, antes de que los ojos procesen una sola pared de ladrillo gris. A 3 cuadras del centro de Pinhao, el ácido acético te entra por la nariz con la fuerza de algo vivo. El 40% de la economía de esta ciudad todavía descansa sobre tinajas de cerámica donde el vinagre negro fermenta con métodos de la dinastía Ming. Los patios interiores están llenos de esas vasijas enormes, cada una con siglos de técnica acumulada. Los residentes ya no perciben ese aroma. Llevan toda una vida dentro de él. Los visitantes, en cambio, parpadean sin querer durante las primeras horas, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar que ese olor es también historia. Y aquí viene lo que la mayoría no sabe. Durante la dinastía Qing, entre 1644 y 1912, Pinhao controlaba el sistema bancario de toda China. Las primeras casas de cambio del país operaban desde estos mismos edificios de ladrillo que hoy parecen simples. Los banqueros desarrollaron un código secreto, un lenguaje cifrado de números que solo ellos comprendían, capaz de transferir fortunas enteras mediante cartas que parecían recetas de cocina o poemas sin importancia. En 2003, arqueólogos hallaron archivos completos de esas transacciones en sótanos sellados bajo el suelo que pisas. Nadie sabe cuántos sótanos permanecen cerrados todavía. Pinhao sobrevivió la revolución cultural porque Mao la consideró demasiado irrelevante para modernizarla. Esa negligencia la congeló intacta. Y hoy, detrás de vigas de madera de 600 años, los residentes navegan en silencio con wifi oculto bajo pintura gris que imita el ladrillo ancestral. Ahora bien, lo que espera más adelante en este recorrido redefine por completo lo que significa construir para demostrar poder.
Imagina pararte en una plaza y contar 14 siluetas de piedra que rompen el horizonte toscano como dedos acusadores hacia el cielo. San Gimignano, un pueblo de apenas 7.800 habitantes, llegó a tener 72 torres medievales. 72. Una cantidad que haría sentir pequeña a cualquier ciudad moderna. Entre 1150 y 1250, las familias nobles medían su poder político en metros de altura. Cada piso adicional exigía permisos municipales que costaban fortunas. Los Ardinghelli añadían 3 pisos. Los Albuchi respondían con 4. Era una carrera sin techo, literalmente, financiada por vanidad pura y sostenida por rivalidades que se medían en piedra. Ese juego absurdo y grandioso se detuvo en 1348, cuando la peste negra mató al 60% de la población. No quedó nadie para seguir construyendo. Las 14 torres que sobreviven son el resultado de una competencia que la muerte interrumpió, no resolvió. Y la pregunta que ningún historiador ha podido responder del todo es si esas familias sabían, en algún rincón oscuro de su ambición, que estaban construyendo sus propios monumentos funerarios. ¿Tú habrías seguido añadiendo pisos, sabiendo lo que venía? Subes el primer escalón y ya sientes que algo no cuadra. Los peldaños de la Torre Grossa no están desgastados en el centro, como en cualquier escalera de uso ordinario. Están erosionados en los bordes, en los extremos donde generaciones de visitantes se pegaban a los muros para no mirar hacia abajo. 218 escalones de vértigo documentado en piedra. Desde arriba, las postales mienten por omisión. Lo que rodea San Gimignano no son jardines decorativos ni colinas vacías. Son viñedos de Bernaxia, una uva blanca que los habitantes de este lugar cultivan desde el siglo XI. El vino que producen sabe a miel de acacia con un fondo de almendra amarga, y nadie que lo prueba por primera vez entiende cómo algo tan delicado puede nacer de una tierra tan disputada y tan violenta. ¿Puede un lugar ser simultáneamente un monumento y una trampa para quienes lo habitan? Piénsalo. Los 1097 residentes actuales viven bajo regulaciones tan absolutas que cambiar una sola ventana exige 18 meses de trámites. 400 edificios protegidos. Un pueblo entero convertido en objeto de museo mientras sus habitantes intentan vivir dentro de él. Y sin embargo, algo más profundo espera más al sur. Albarracín existe en un estado que los urbanistas no saben cómo clasificar. Sus murallas del siglo X, levantadas por los Banu Racine durante 86 años de reino independiente, rodean casas color terracota apiladas sobre roca arenisca tan blanda que se talla con herramientas ordinarias. Los arquitectos modernos calculan los ángulos de inclinación y no encuentran explicación estructural para que esos edificios sigan en pie. El 60% de las casas del centro histórico está vacío. Los herederos viven en Zaragoza o en Madrid. No pueden costear el mantenimiento obligatorio. No pueden abandonar legalmente las propiedades. Están atrapados a distancia, pagando por conservar algo que no pueden usar ni vender libremente. Cada 5 años, una vivienda típica exige reparaciones especializadas que equivalen a un año entero de salario local. Camina por la calle de la Sagra después de las 9 de la noche y lo que escucharás no es silencio romántico. Es el silencio de 300 personas mayores que se retiraron temprano porque no queda nada más que hacer. Albarracín es extraordinariamente hermoso. Y se está vaciando en tiempo real, con toda la lentitud de lo inevitable. Pero hay ciudades donde el tiempo no solo pesa sobre las paredes. También sangra. Sarajevo huele a café turco y a carne asada sobre carbón. Ese primer plano aromático es real y es genuino. Sin embargo, si detienes el paso y respiras más despacio, debajo de todo eso aparece algo distinto, un rastro metálico y amargo que no proviene de ninguna cocina. Es el óxido de metralla incrustada en fachadas que nadie ha reparado del todo, porque el presupuesto municipal no alcanza para borrar completamente lo que ocurrió aquí. En 1984, el mundo entero miró a Sarajevo con admiración. Era la ciudad que organizaba los Juegos Olímpicos de Invierno. Una ciudad que brillaba. Lo que vino después cambió para siempre el significado de ese brillo. 8 años. Solo 8 años separan la ceremonia olímpica de apertura del infierno que vino después. En 1992, las mismas instalaciones que el mundo había aplaudido se convirtieron en infraestructura de guerra. El Estadio Olímpico Cetra funcionó como morgue improvisada. Las pistas de bobsled en el Monte Trebevic,
Aquellas que habían visto atletas deslizarse a más de 100 km por hora, se transformaron en posiciones de artillería. Hoy sus paredes de concreto llevan grafitis que dicen Don't Forget 92. No como advertencia, como cicatriz. El asedio duró 1425 días. Más que cualquier otro sitio a una capital en toda la historia moderna. Imagina despertar cada mañana durante casi 4 años sin saber si el edificio de enfrente seguirá en pie al mediodía. Y ahí está lo que verdaderamente desconcierta. Caminas por el centro de Sarajevo y el suelo te habla. Las rosas de Sarajevo son marcas de impacto de mortero rellenadas con resina roja, exactamente donde cayeron civiles. Los residentes las pisan a diario. Sin flores. Sin pausa. Un taxista de 54 años lo resumió con una precisión que corta: vivir obsesionado con el pasado es un lujo para turistas con vuelo de regreso. Tiene razón. Y esa razón duele. A 500 metros de distancia conviven una mezquita, una catedral ortodoxa, una iglesia católica y una sinagoga. Los jóvenes lo llaman diversidad obligatoria por trauma compartido. La ironía no es amarga. Es exacta. Pero hay un lugar donde la historia se disfrazó de entretenimiento de una forma que resulta difícil de digerir. Sigüenza, una ciudad medieval sajona en el corazón de Transilvania, construida en 1191 como fortaleza de los gremios artesanales. 9 torres rodean la ciudadela, y cada una perteneció a un gremio distinto: herreros, sastres, zapateros, carniceros. Si tu padre era herrero, vivías en el distrito de la Torre de los Herreros, te casabas con hija de herrero y morías siendo herrero. Segregación ocupacional absoluta que persistió hasta 1850. Un sistema tan rígido que el apellido de una familia era también su condena profesional. Eso es lo que realmente construyó Sigüenza, no el vampiro. Sin embargo, lo que el turismo decidió vender fue otra cosa. En una casa de 3 pisos color mostaza, en el centro de la ciudadela, nació en 1431 Vlad Draculea. Hoy ese edificio sirve estofado de Drácula por 18 euros. El hombre que ejecutó entre 40.000 y 100.000 personas empaladas en estacas se ha convertido en atracción de plástico con actores disfrazados que cobran 5 euros por fotografía. Hay algo profundamente perturbador en esa transformación.